Bien, Shalom. Primero que nada empiezo dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Ba'ashem Be'ahushai, Ba'ashem Rahakudash. Doble honores a los ancianos apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en sinceridad y humildad. Y Shalom, que significa paz, a los elegidos esparcidos en los 4 puntos del planeta, huyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Ba'ashem Be'ahushai, en sinceridad y humildad hasta el día de la muerte, o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Hermanos y hermanas en diligencia, viendo y aplicando este video de profecía. Shalom. Bien, en esta oportunidad, hermanos, voy a traer una breve lección ahorita de camino a casa, entrando básicamente en un tema importante, el que es obediencia, ¿ya? Pero solo para tocar brevemente. Este mundo se mueve porque la obediencia no es propio de lo que enseña, ¿ya? Es por eso que es recurrente cuando te hablan de reglas, siempre se va a obtener una respuesta enfática en: yo no obedecería eso, yo no hago eso, yo no haría eso, cosa por el estilo, ¿verdad? Y también he escuchado muy cercano esa situación. Entonces, eso es parte de cómo funciona este mundo, cómo este mundo se mueve, ¿ok? Que es totalmente correcto, eso es contra las Escrituras, realmente, porque porque realmente realmente nosotros estamos sirviendo a nuestro poder, a nuestro Señor, ¿ok? Y al nosotros servir a nuestro Señor, lo que tenemos que hacer es básicamente obedecerlo, ¿ok? Por eso esto dice Juan 14:23. Yahushua respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada, que básicamente, es el Espíritu Santo posándose en dichos hombres que guardan esta palabra, porque esta palabra realmente es nuestra guía, y nosotros somos exhortados a obedecerla para poder, no diría triunfar en este mundo, pero al menos pasarla de una manera en la que honremos y no ofendamos a Yahweh Ba'ashem Be'ahushai, porque eso es lo que nosotros hacemos con esta palabra. Con esta palabra nosotros, guardándola, agradamos a Yahweh Ba'ashem Be'ahushai, agradamos al Señor, ¿ok? Y paréntesis, Yahweh es el verdadero nombre del Padre, al que en ignorancia llaman Jehová o Yahvé. Su verdadero nombre es Yahweh, que significa Él existe, y el verdadero nombre del Hijo es Yahushai, que significa el Salvador, ¿ok? No el JC o el JS, ¿ok? Sino Yahushai, en el hebreo anciano, el hebreo paleo, ambos. Cierro paréntesis. Ahora, nosotros al obedecer esta palabra, al guardarla, estamos demostrando que verdaderamente amamos a Yahweh Ba'ashem Be'ahushai, amamos al Señor. Hoy todo el mundo dice que ama a Dios, pero ¿cómo es que eso se demuestra? ¿Cómo es que realmente podemos confirmar y corroborar de que eso es cierto? Entonces, la única manera es si tú guardas la palabra. Ahora, entendiendo también de que nosotros estamos en este tiempo en esclavitud, en nuestros lugares de sacar agua, ¿ok? Entonces, realmente no tenemos un 100%, una totalidad que podamos guardar la ley. Pero aunque no la tengamos, ¿ok? Existe algo que se llama sinceridad.
Y sinceridad es caminar en verdad, caminar en transparencia. Y ese caminar en transparencia nos faculta a poder presentarnos delante de Yahweh Ba'ashem Yahushua, para que el Señor pueda tener gracia con nosotros, misericordia, y a su vez también Él pueda perdonar esos pecados que no podemos evitar. Bien, ahora no hablando de pecados graves, sino hablando de cosas que esta carne al final del día persigue, ¿ok? Y que involuntariamente, ojo al piojo, involuntariamente, ¿ok? Sucede, ¿ya? Por lo tanto, nosotros perdón, nosotros al momento de que estamos caminando, guardando esta palabra, lo que Yahweh Ba'ashem Yahushua hace es observarnos y ver claramente cuáles son nuestras intenciones. ¿Mediante qué? Mediante su espíritu, ¿ok? Porque es su espíritu, ¿ya? El que nos escudriña a nosotros, ¿bien? El que mora en nuestros cuerpos, mientras vamos siendo limpiados. ¿Mediante qué? Precisamente mediante el agua de la palabra, ¿ok? Es mediante esta palabra como nosotros vamos siendo sanados día con día, pero no basados en una fe pasiva, sino en una fe activa. Una fe pasiva, por ejemplo, son todas estas religiones y demás gentes, ¿ok?, que dicen tener una Biblia o saber de la Biblia y solamente hablan, parlotean, se meten en discusiones insulsas que no llevan a nada, y al final del día acaban por deslegitimar hasta sus propias palabras, porque caen en contradicciones, porque luego no entienden lo que leen, no tienen el espíritu. Al no tener el espíritu no tienen entendimiento, y el no tener entendimiento es evidencia de que no temen a Yahweh Ba'ashem Yahushua al momento de que hablan. Bien, pero cuando nosotros realmente amamos al Señor, vamos a obedecerle, duela lo que nos duela, ¿ok? Porque al final del día vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Es parte del camino, es parte del proceso y es parte de la iniciación. ¿Y quiénes son los iniciados? Son los hombres elegidos a los cuales el Señor les revela su palabra, sus misterios, sus enigmas, ¿ok? Por lo tanto, los iniciados sabrán de qué trata esto. Y el principio es dolor, ¿ok? Tal cual, así como se le fue dicho a Juan, ¿verdad? Que come el rollo y que era dulce, pero luego se volvió amargo. Muy bien, es lo mismo que se nos es dicho a nosotros, ¿ok? Porque realmente el camino al reino de Dios es estrecho, para que solo aquellos hombres sinceros puedan entrar, puedan llegar, ¿ok? Y parte de sinceridad es aceptar que somos pecadores, que estamos enfermos y necesitamos sanación, que necesitamos salvación. Bien, porque nos equivocamos todo el tiempo, pero de igual manera no quita que nosotros seamos pasivos en la fe. Al contrario, tenemos que ser activos en la fe. Y el ser activos es aplicando aquello que nosotros guardamos, porque tú no vas a guardar algo simplemente para no usarlo. Tú guardas algo para usarlo después. De eso se trata, ¿ya? En este caso es la palabra. Hebreos 5:7 a 9. Yahushua Mashiach, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Ves? ¿Cuál es la manera como el Señor nos escucha? ¿Cómo el Padre nos escucha? A través del temor del Señor. El temor hará que nuestras oraciones sean oídas y tomadas en cuenta. Porque el Señor escucha a todos realmente, pero no a todos hace caso. Por eso la Escritura te dice que el Señor no
no toma en cuenta. Déjame traer algo para no decir algo. Proverbios 28:9. Yahweh Hashem Be'aushai detesta la oración del que no hace caso de la ley, básicamente de su palabra. ¿Ya? Entonces, el Señor escucha todas las oraciones, pero no a todas atiende. No a todas las toma en cuenta. Y es más, se enoja de aquellas oraciones que vienen de aquellos que no guardan su palabra. Imagínate ahora con lo principal, aquellos que no poseen los nombres, aquellos que los siguen llamando por apodos peyorativos, por nombres insultantes, por nombres de demonios. Imagínate eso. Eso demuestra a su vez que esta gente se mueve de manera carnal. ¿Por qué? Porque lo ve todo según la carne. En la carne los nombres no son importantes en este mundo terrenal. Pero no se percata de que en el mundo espiritual, tanto como en el terrenal, nombres son importantes. El Señor nos ha enseñado eso, y las cosas que nosotros sabemos aquí viene de lo espiritual, y de lo espiritual sabemos que los nombres son reputación, que son importantes, pero nuestra gente detesta eso. Nuestra gente no lo atiende, y ya sabemos por qué. Ahora, Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, dolor es parte de todo este trabajo, de todo este trayecto. Dolor es importante para poder captar el aprendizaje, la disciplina, ¿sabe? Es sumamente necesario. Ahora, no todos van a poder, evidentemente no todos van a poder, pero los elegidos sí van a poder, y los elegidos no se van a rendir, no van a doblar rodilla, van a mantenerse firmes hasta la muerte si es necesario. De eso se trata, la fe, una fe activa, ¿ya? ¿Por qué? Porque los elegidos van a seguir el ejemplo de Yahabushai, y Yahabushai no vino acá a disfrutar, no vino a pasar de parranda y de fiestas, Él no vino a enseñar lo que era sacrificio, lo que era guardar la palabra perfectamente. No vamos a llevarlo de manera perfecta porque no somos Yahabushai, pero haremos nuestro esfuerzo al máximo y de la manera más sincera posible, Pero cuando dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, quiere decir que obediencia viene con castigo. Obediencia viene con mawasar, que mawasar en el hebreo significa castigo / instrucción, ¿ya? Porque primero viene el castigo y luego viene la instrucción, viene la regla que tú ya aprendes. Por lo tanto, si el hijo lo pasó, ¿cuánto más no lo vamos a pasar nosotros? Nosotros no somos más que el hijo, Así que de todas maneras vamos a pasar por dolor si nuestra visión está en el reino, si nuestra meta es llegar a eso. Ahora dice en 9: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. Ahora, ¿qué lo hizo perfecto Yahabushai? Dolor, Dolor lo perfeccionó, lo volvió el campeón, Lo volvió el campeón el caudillo para poder liderar a una nación. Dice, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ves? Fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Básicamente es la manera de cómo poder pasar a ese tránsito, es a través de dolor, ¿de acuerdo? Pero principalmente a través de Yahabushai. No hay otra manera de entrar en el reino. ¿Quién es el único mediador? Yahabushai. Porque hoy en día hay mucha gente que dice ser seguidora de la ley, pero que echa a un costado al Señor. No lo toma en cuenta Yahabushai.
no cree que es una pieza fundamental en este plan grande, en este master plan, ¿ya? Y eso es una grave falta. No tomar en cuenta Yahweh Shai es básicamente sinónimo de que tú vas a morir en este lugar de una manera terrible, porque estás ofendiendo al Hijo amado del Padre, ¿ya? Aquel que nos enseñó el camino correcto, un camino en donde por este mundo, básicamente, Yahweh Shai te enseña de que si tú no rechazas este mundo como Él lo hizo, tú lo amas. Y si tú lo amas, eres enemigo del Padre, eres enemigo de Dios, ¿ya? Y Yahweh Shai no lo era. Por eso Él aborreció este mundo, ella quería que queme cuando Él caminó en la tierra, pero el plan con Él era otro, traer a muchos a salvación. ¿Pero a través de qué? Obediencia. No el tú estar acá y hacer como te venga en gana. No, obediencia. ¿Ok? Obediencia a la palabra, obediencia a tus maestros, obediencia a tus líderes, obediencia a los apóstoles, ¿ok? Obediencia a Yahweh Ba'ashim Be'ahushai. En este tiempo hay hombres que llevan la palabra del Señor siendo líderes en diferentes partes del mundo, ¿ya? Y el Espíritu está con ellos y es por eso que es el Señor hablando realmente a través de esos hombres, porque hablan las palabras del Señor, no hablan de parte de su boca, ¿ya? En cambio, este mundo ha sido trastornado a que todo el mundo obedezca solo a sí mismos, a la frase, si te sientes cómodo, si te sientes bien, ¿ya? Es por eso que no importa qué le pueda ocurrir a este mundo, porque todos van a concluir en la misma frase. Y aquí no estamos cómodos, estamos peleando para poder salir de aquí lo más pronto posible, apurando el día, entendiendo a su vez de que nuestra obediencia también forma parte paciencia, ¿ya? Y paciencia, ¿ok? Es característica de los elegidos, ¿ya? De los santos. Y a su vez obediencia, ¿por qué? Porque el Señor mismo lo menciona acá. Apocalipsis 3 y 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, todo el Icomen y todos nosotros vamos a ser probados en ese último examen, el cual es el microchip, la marca de la bestia. Pero inicialmente te menciona de que quienes han guardado la palabra de su paciencia, vamos a ser guardados de esa hora de la prueba. Es decir, no vamos a ser sueltos, no vamos a ser puestos en situaciones donde vamos a sucumbir, sino más bien vamos a ser protegidos, ¿ok? ¿Protegidos con qué? Con una mente fuerte, ¿ya? Vamos a ser protegidos con una lengua que desprenda sabiduría y que sepa callar cuando debe. Vamos a ser protegidos con esta palabra, básicamente, ¿ya? Con el espíritu de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Ahora, con ello quiero venir acá, Santiago 1 y 22. Te dice, Santiago 1 y 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Nuevamente reiterando el punto, tener una fe activa no es lo mismo que tener una fe pasiva. Una fe pasiva corresponde a estos manes que entran, ya una vez entrando piensan que ya le hicieron y ya se quedan cómodos y hacen una lección por semana, 2 lecciones máximos y ya se cansan y están ahí dándole. Ahora, ojo, si eres un hermano nuevo, ¿ok? Nuevo en esta verdad y estás integrándote
al lavamiento de tu vida a través de la palabra, ¿ok? Hay un orden, ¿correcto? Vas de menos a más, pero siempre creciendo en el espíritu, nunca dejando que las cuestiones de la vida, ¿okay?, ni los negocios civiles intervengan con la labor sagrada y solemne que hacemos a Yahweh Ba'ashem Yahushai, como la de alimentar a las ovejas, dar de comer a estos corderos y guiarlos sobre todo, y los guiamos a través de lecciones, a través de salir al campo, ¿verdad? Pero cada vez el nivel va a ir subiendo y conforme pase el tiempo, hermanos, van a tener una porción cada vez mayor, ¿ok? Cuando ingresen y van a captar cuestiones que para algunos hermanos ha podido tardar 5 años, para estos otros hermanos nuevos puede tardar menos tiempo. ¿Debido a qué? Debido a la aceleración que el Señor mismo está haciendo, ¿de acuerdo? Pero todo debe de ser progresivo, ¿ok? Para, no al punto de que no te exijas, sino más bien al punto de que no seas sobre justo, ¿ok?, con la porción que se te es dada, porque al final del día nuevamente estamos sirviendo al Señor en verdad y sinceridad, ¿ok? Y el espíritu siempre salta, ¿ok? A veces está más en un hermano y un hermano tiene la posibilidad de hacer algunas lecciones más, como a veces no puede, o situaciones pasan y no se puede, pero todo eso es variable, ¿de acuerdo? El punto es que llevemos no solamente una vida como maestros en el internet y en las calles, sino a su vez también como buenos siervos en el día a día que nosotros vivimos. No solamente vas a ser un hebreo israelita cuando haces videos, sino también debes hacerlo cuando tú vives el día a día, ¿ok? Desde que te levantas agradeciendo hasta que comes tu primer alimento sin cerdo, ¿ok?, hasta que llegas y manejas todo de acuerdo a justicia, sin involucrarte mucho con esta gente, manteniendo la paz, haciendo tu trabajo como si fuera por Yahushai, y asimismo también llevándolo todo mediante escrituras, bien, solo para poder ahondar en ese punto. Ahora, fe pasiva, nuevamente, es eso de solamente leer, oírlo, y ahí quedó. Y sigue siendo el mismo pedazo de mierda y hasta peor conforme pasan los días. Pero una fe activa no va a quedar solamente en oír y leer, ¿ya?, sino en hacer. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y eso se ha visto, man. Ya, eso se ha visto. Hombres que tal vez, si no en el momento, han olvidado sus deberes, sus responsabilidades, que esta es una responsabilidad que no podemos omitir, no podemos dejarla pasar o pasarla por alto, ¿ok? Y han pasado años y luego de pronto renuncian. Ya, de pronto renuncia. No tuvieron claro realmente de qué trataba todo esto. Al final del día sabemos que Yahweh Ba'ashem Yahushai, quien ha pesado ese corazón, quien ha pesado ese hombre y no ha dado la talla, ¿ok? No ha dado el peso correcto. Y simplemente el Señor quitó su espíritu, ¿ya? Pero en el hombre sincero que teme al Señor, ¿ok?, él no será como mirarse en un espejo. Ahora, un espejo en esta escritura, ¿ok?, es básicamente como la palabra, ¿ya? Porque nosotros cuando nos vemos, cuando nos vemos en un espejo, nos estamos viendo todo lo que nosotros tenemos en el rostro, cómo te ves tu peinado, ¿no?, tu cabeza, tu lagaña, si tienes lagaña o no, para sacártela, para que no pases roche, si tienes un moco o no, si tienes alguna mancha en el rostro, ¿verdad? Para que te veas presentable y te dirijas decentemente a donde debas de ir. Ahora, es lo mismo. El espejo va a generar ¿qué cosa? El reflejo
de quién tú eres. Es lo mismo esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es como una espada de doble filo, ¿okay? Que penetra lo más hondo, que no solamente ves la superficialidad de tu rostro, sino que está viendo tu interior, ¿okay? Esta palabra es como el espejo espiritual, ¿ya? Está viendo tu interior. Y con esta palabra, mientras tú la lees, tú te escudriñas y vas viendo, ves tus imperfecciones, ¿ya? Ves, esto está mal, esto tengo que corregir, te he sido un pedazo de mierda mucho tiempo, la estoy cagando. O a veces puede pasar un tiempo y de pronto cae algo, caes en algo y vuelves a la palabra y shit, te miras en la palabra y dices, no. hay muchas veces que acabamos cortados por lecciones o campos que nosotros vemos, pero eso está bien, porque identificamos, ¿okay? Mediante el temor de Yahweh Bashin Yahushai, cosas a corregir. En eso consiste la perfección, en poder ir creciendo mediante el paso de los días en una fe activa, no en una fe pasiva. Una fe pasiva ve su error y lo deja ahí y ya está, y no se percata de que puede ir creciendo más y lo puede hacer tropezar de una manera humillante. Pero en una fe activa uno va a ver su error y lo primero que va a hacer es corregirlo, meditarlo, reflexionarlo, corregirlo, pedir consejo, hablarlo, orarlo y caminar. ¿Ok? Dice, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Y eso es lo que pasa con muchos hombres también, ¿ya? Y eso demuestra de que no están buscando el reino. Solamente creyeron estarlo buscando, pero están más bien involucrados y metidos en cosas aquí, en el día a día aquí, pensando de que el Señor va a tardar aún más, pero el Señor no va a tardarme. Nunca tienes que pensar o tener en mente que el Señor va a demorar. El Señor viene pronto y punto, ya está, ¿ok? Y es lo que creemos, que venga pronto. No sabemos cuándo, no sabemos qué tiempo va a demorar, pero si va a venirme, ¿ok? Y esa es la mentalidad en la que tenemos que estar todo el tiempo, todos nosotros, como que el Señor ya llega, ¿ok? Porque de lo contrario este mundo te va a absorber. De lo contrario, las cosas de la vida diaria van a cubrir más espacio mental y espiritual. Y cuando menos te percates, ya no te va a interesar verte en el espejo de la palabra. Ya no te va a interesar crecer en esta verdad. Ya no te va a interesar leer una escritura. Ya no te va a interesar ver lecciones. Ya no te va a interesar ni siquiera salir al campo. ¿Ok? Y eso es de temer, Eso es de temer. Pero a la vez revela algo que dice una frase muy, muy cierta, que es, si renuncias, eso demuestra de que no estabas aferrado de verdad a lo que dijiste desear. ¿Ok? Y es simple y plano en esto. Es por eso que la obediencia es importante. ¿Por qué? Porque con ella guardamos esta palabra. Y nos dijo ahí lo que leímos, Apocalipsis 3 y 10. Quienes guardaron la palabra de mi paciencia van a ser guardados de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Y ese es el examen final, Y lo que tenemos que hacer es ser obedientes, mantener obediencia. Quien no es obediente, el Señor lo va a echar en cualquier momento. Va a ser echado al piso, va a ser expuesto, ¿ok? Y al final del día caer en vergüenza. Pero primordialmente no ser desposeído del Espíritu Santo. Que eso es terrible, es volver a estar en un estado muerto, ¿ya? Pero ahora que tenemos esto, tenemos esta verdad, no hagas que se cumpla en ti el viejo dicho que dice aprecia lo que tienes antes de que sea tarde, ¿ok? No hagas que se cumpla en ti aquel dicho, ¿ya?
Ora a Yahweh Bashin Yahushai, que al igual como te dé sabiduría, que te dé resistencia para esa sabiduría, porque en el estado en el que estamos no podemos recibir tanto, estamos en una cárcel de carne y a su vez también tenemos una carne y mente débil. Tenemos que pedir al Señor que nos permita que conforme nosotros obedezcamos su palabra, ¿okay? Y comprendamos misterios, que el Señor nos dé también fortaleza para guardar y cargar esos misterios, ¿no? Es como un Google One, ¿no? Que cada cierto tiempo te pide un 15% que compres de almacenamiento. Pues bien, es lo mismo, man, ¿okay? Nosotros pedimos, y como dice la Escritura, ¿no? Si pides con fe, el Señor te dará. Pues bien, ¿en qué radica la fe? ¿En una fe pasiva, cómoda, que está ahí hueveando? ¿O en una fe activa que está más bien preocupada de poder entender los misterios para poder edificar correctamente, pero a su vez también de soportarlos para no ser destruidos en el proceso? Es lo mismo, ¿ok? Pero obediencia es importante, ¿ok? Y nosotros debemos de pedir en oración tanto eso como la capacidad de poder soportar cuando sabiduría llegue. Porque mientras más sabiduría, más dolor, ¿verdad? Pues bien, es parte de este camino. Entonces tenemos que cubrir cada aspecto para no flaquear en el momento de la prueba, porque pruebas van a venir hasta el último, ¿ok? Y nuevamente con el punto de Santiago 1 y 22, la palabra es nuestro espejo, man. Tenemos que vernos todo el tiempo para notar esas imperfecciones y corregirlas. Y es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero no significa de que de la noche a la mañana no sea la toma de decisiones. El proceso, las cosas que están en la acción, esas tardan, pero la decisión no tarda. La decisión es la tomas y ya, punto. Es un sí o un no, simple. O obedeces o desobedeces. Pero oye, con eso, hermanos, esperando hayan sido edificados, voy a cerrar dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Ba'ashem Be'ahushai, Ba'ashem Hakadosh. Doble honores a los ancianos y apóstoles de Gemes, Gran Piedra del Molino. Shalom.